Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en este nuevo programa en el que queremos seguir profundizando en esos 100 lenguajes que tenemos para la escuela, seguir contando con ellos en un momento en el que la sociedad está formulándose y reformulándose preguntas acerca de la educación y de cómo abordarla en esta situación de desescalada de un confinamiento social provocado por una alarma sanitaria. La OMS nos ofrece la siguiente definición de salud. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social completo, y no meramente la ausencia del mal o de la enfermedad. Vamos a fijarnos en tres aspectos de esta definición. Por un lado está lo físico, si estamos contagiados o no, si tenemos que prevenirnos del contagio, si nos van a contagiar, los miedos. En otro aspecto nos fijamos en la salud mental ante estas nuevas situaciones no transitadas, nuevas para todos, tanto a nivel físico como a nivel cultural y no vividas con anterioridad, ¿no? Y por último, el tercer aspecto, el de una sociedad que previene o que favorece los contagios y los estados de salud individuales, cómo nos afectan a todos las acciones de los demás, la prudencia de los demás, los miedos de los demás, cómo nos afecta todo este conjunto de cosas a la sociedad en su conjunto. Ese yo me cuido para cuidarte a ti, que es el lema a contemplar en el programa de hoy. En definitiva, pretendemos hablar de un lenguaje saludable para una salud que sea individual, pero también social. Comenzaremos una tertulia de alto valor para la docencia y para esa educación de la tribu 2.0, que tiene la responsabilidad de educar a los más jóvenes, que son el presente y el futuro de cualquier sociedad. En definitiva, pretendemos hablar del lenguaje saludable para la salud, tanto individual como social. Comenzaremos con un invitado de lujo en su doble vertiente de profesor universitario y de investigador. Contamos hoy con la fortuna de tener con nosotros a Alfredo Corel, bastante conocido ya de antemano en el mundo educativo, porque no en vano ha provocado alguna revolución a nivel metodológico de la enseñanza en el nivel universitario, y también es mucho más conocido ahora porque con todo esto del COVID pues está apareciendo continuamente en los medios de comunicación. También tiene su faceta de divulgación en la que realiza una gran labor de formación de la sociedad en su conjunto, no solo en el ámbito universitario. En estos días, Alfredo ha publicado una frase muy metafórica. Escribió así para su toma de posesión de catedrático. La instantánea es de todos los documentos que preparé, tan grande y a la vez tan pequeño que entran en un diminuto pendrive, grabado a láser. Vale la metáfora y el ejemplo de trabajo que tiene detrás toda una vida profesional en apenas 1 centímetro. Nosotros esta tarde vamos a tener más de 1 minuto para conversar con Alfredo y enriquecernos con sus aportaciones. Si te parece, Mercedes, no sin antes recordar en redes en estos momentos que tenemos a la infatigable Inma Contreras ampliando y relatando esta conversación y aportando pues documentos para que conozcan más a nuestro invitado. Mercedes. Bueno, buenas tardes, Alfredo. Lo primero, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y lo que queríamos en primer lugar era conocerte un poco más, aunque ya hemos estado por ahí explorando y buscando. Y, por ejemplo, para ti es fundamental el estudiante hasta el punto que te llega a emocionar una charla TED. ¿Es para ti fundamental el estudiante en el momento en que se produce la pandemia y hablas de la primera médico que fallece y fallece habiendo sido alumna tuya? Entonces, desde ese aspecto humano y desde el aspecto de la sociedad saludable, ¿no? y de lo que queremos construir o intentamos construir desde la docencia, nos gustaría que nos fueras hablando de la doble vertiente. Por un lado, de dónde vienes, que siempre preguntamos, ¿tú eres de escuela pública, de privada, de concertada, qué has hecho? Sabemos que has acabado en la universidad pública, hasta ahí, bien. Pero, de alguna manera, ¿qué te ha ido construyendo académicamente por un lado y humanamente por otro? ¿Cómo te has ido construyendo desde el interior? ¿Y qué lenguaje se ha hecho saludable en tu vida para que tu vida esté ahora como afianzada y seas capaz de hacer frente a retos sociales que no son los esperados y que puedas decir con un lenguaje saludable para tu salud mental y para la sociedad esa apertura en muchos campos y sentidos? Entonces, siéntete libre, cuéntanos todo de dónde vienes, que sepamos a ver esa parte primera
que te ha construido como docente y como un docente comprometido con un cambio. Muchísimas gracias por invitarme y bueno, me dejáis ya un poquito impactado con las palabras. Es compleja la pregunta que me planteas, nos podemos tirar horas hablando. Tú tienes tiempo, tranquilo. Pero mira, yo creo que he llegado a donde estoy a base de darme golpes, de darme porrazos y de dudar mucho de lo que estaba haciendo. Yo creo que la duda y la toma de decisiones a veces muy arriesgadas ha constituido parte de mi vida. Y son de estas decisiones que luego además cuando miras para atrás dices, bueno, y si yo ahora me volvieran a plantear este dilema, ¿qué haría? Y tras la reflexión he pensado, haría lo mismo que hice en su momento, ¿no? Yo estoy en la universidad por pura carambola. No es un camino que iniciara yo de modo vocacional inicialmente, porque soy biólogo, me dediqué a la inmunología también por pura carambola. Yo quería ser genetista, me encantaba la genética cuando estaba estudiando biológicas y el profesor de genética con el que me encontré me quitó de un plumazo toda la ilusión y todo el amor por la genética. Yo creo que esto ya da una pista, ¿no?, de esa comunicación profesor-estudiante y de la importancia que tenemos los profesores en el futuro desarrollo de esos estudiantes. A mí me quitaron la ilusión de un golpe por la genética e intenté meterme en un laboratorio de bioquímica y tampoco salió la cosa bien, pues porque me pedían una matrícula de honor y yo me había quedado en el sobresaliente, con lo cual pues me quedé a las puertas, no pude entrar. Y de pronto pasó por ahí la posibilidad de empezar en una cosa nueva que se llamaba inmunología en un hospital nuevo en Madrid. Y bueno, pues allí me metí. Así que eso me ha hecho que a la larga y a la postre sea inmunólogo, que no es poco. Hice la especialidad en aquel hospital el 12 de octubre de Madrid y desarrollé mis primeros años de trabajo básicamente a la investigación. Recuerdo con muchísima tristeza los momentos del SIDA. Fue justo en aquel momento que yo empezaba a trabajar en inmunología, me pilló aquella pandemia tan diferente y tan igual a la que estamos viviendo ahora en algunos aspectos. Y aquello me produjo un shock emocional porque vi a mucha gente conocida próxima a morir en pocos días, en pocas semanas. Y no sé cómo deciros, pero me caló mucho aquella epidemia. Además, recuerdo perfectamente cómo estábamos trabajando en el laboratorio sin tener precauciones, un poco lo que ha pasado ahora, ¿no? Que vas conociendo las cosas con el transcurso de los días, que desde el inicio no tienes la clarividencia de saber cuál es el camino y cuál es la forma correcta de hacer las cosas. Y esto se ha repetido, vamos, perfectamente igual en el caso de la COVID-19. Así que, bueno, de aquellos primeros pasos de investigación, para no enredarme, luego, cuando acabé la tesis y saqué la especialidad de inmunología, empecé a trabajar en vez de como becario y como investigador, empecé a trabajar como adjunto, como facultativo en el hospital. Y eso me abrió las puertas a otro segundo camino que para mí fue maravilloso, que fue ayudar en el diagnóstico de las enfermedades y participar muy activamente en los equipos de trasplante de órganos. Hacíamos guardias, trasplantes de riñón, de hígado, de corazón, porque teníamos que determinar si eran compatibles. Mi misión no era participar en la cirugía, sino en si las pruebas permitían que un órgano fuera una persona u otra. Y bueno, aquí para mí aquello fue un descubrimiento también maravilloso porque fue otra manera de ver la ciencia, ¿no? Con su aplicación muchísimo más directa o aparentemente más clara con la utilidad social de lo que estabas haciendo. Y en ellas, en este camino, llegaron pues dos de esas, como os decía, de esas incertidumbres, de esos dilemas que te plantea la vida. Una empresa muy potente americana que se estaba instalando en España, bueno, pues tenía estos equipos que hoy en día los tiene todo el mundo, pero que en aquel momento tuvimos en mi hospital el primero, que eran los que secuencian el ADN de las personas, de los genes que queramos mirar. Y entonces mi tesis fue de las primeras que se hizo con este equipo, mi tesis doctoral.
Entonces la empresa vino a buscarme para ver si yo quería dedicarme a ser un técnico especialista en este equipo y distribuirlo por España, no como comercial, sino como experto para enseñar a la gente a usarlo. Y claro, el sueldo aquel era estratosférico. Pero dije que no. Dije que no y hasta aquí hemos llegado. Y más grave que eso, si lo miro así ahora con distancia, fue cuando poco después de leer la tesis vino a nuestro laboratorio un inmunólogo, nada menos que de Harvard, de Estados Unidos. Y bueno, pues cuando nos presentó nuestro jefe y supo lo que estábamos haciendo cada uno, le interesó muchísimo en lo que yo había trabajado y me dijo que por qué no me iba con él a hacer un postdoctoral a Harvard. Y aquello me costó más trabajo, pero también dije que no. Y dije que no, fíjate, porque acaba de empezar a trabajar en los trasplantes, ¿no? Y en este equipo de guardia que estaba por las noches y los fines de semana. Y me sentía tan útil, para mí era un momento tan atractivo de mi desarrollo, ya no solo profesional, te diría que personal, que dije, no me puedo yo ahora perder esto. Y aunque me vaya al sitio por excelencia de la investigación, como era Boston, ¿no? La Universidad de Harvard. Y bueno, pues esa fue otra de las decisiones. Luego, finalmente, con el paso de los años, hice un postdoctoral en mi segunda ciudad aquí del corazón, que es Londres, y estuve allí un año. Y estando allí salió la oportunidad de volver a España, a la Universidad de Valladolid, y allí tuve que tomar otra gran decisión. Es que yo me presenté a la plaza de titular, gané el concurso aquí, y bueno, pues pasaron unos meses, y en esos meses el jefe de Londres me dijo, Alfredo, te puedes quedar aquí de Senior Scientist, que es bueno, pues un investigador de alto nivel y con un triple del sueldo de lo que yo iba a cobrar como profesor en España. Pero no, también dije que no y me vine a la Universidad de Valladolid. Esto fue en el año 99. Así que el camino de llegar ha sido un poco hacia el de dudar, el de decir no a cuestiones que podían haber cambiado radicalmente en mi vida, no solo profesional, sino personal, porque podría estar ahora trabajando en Estados Unidos, vete a saber, ¿no? Entonces, bueno, ese es el camino por el que he llegado aquí. Sí que en mi estancia en Madrid había hecho pinitos ya con la docencia, porque la inmunología era un área prácticamente recién nacida. Estamos hablando de los años 80, de mediados a finales de los 80, y bueno, pues la Complutense, mi hospital estaba adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, y mi jefe me pidió ayudarle en montar las prácticas de laboratorio de inmunología para toda la Complutense. Y lo hice. Y de hecho participé en bastantes asignaturas como colaborador honorífico, y es de estas cosas que se han quedado de regalo para el mundo, porque a mí no me ha servido nunca para nada más que para aprender, que a lo mejor es más que suficiente. Fueron mis primeros años de cómo acercarme a la universidad, cómo enseñar, cómo venían los estudiantes al hospital. Y bueno, tenía también yo otras raíces docentes, pero que las he descubierto mucho más tarde, las he descubierto ya aquí y pasados muchos años. Y es que yo de joven, desde los 18 hasta los 30 y tantos, en paralelo a todos mis estudios y mi carrera, digamos, en la inmunología, fui monitor de los Scouts. Un movimiento de tiempo libre que, bueno, hoy en día está en horas bajas. En aquel momento, bueno, pues aprendí muchísima pedagogía no formal en espacios alternativos, no en aulas, ¿no? Y aquello se quedó. De hecho, fui formador también, estuve muchísimos años, de los 18 a los 33, creo. O sea que aquello se quedó y se guardó en la recámara, en la mochila, y de pronto un día aquí en Valladolid, pues tuve que tirar de la mochila y decir, oye, si yo tengo este conocimiento, tengo esta... Pero claro, estaba en un entorno muy formal, muy oficial, y cualquiera se atrevía a sacar una cosa aquí de la chistera y hacer un juego de roles en el aula, ¿no? Pues me he desvelado un secreto y a su vez yo te iba a preguntar por los Scouts y ya me la has dejado la pregunta contestada. Lo de Londres está en tu corazón y en el mío también, porque yo también estuve unos años como profe en el Instituto Español del Cañada Blanche. Entonces, efectivamente, Londres es una ciudad que yo creo que marca
por lo menos siempre digo en los ojos, ¿no? Porque la estética multicultural la tienes ahí y bueno, es muy interesante haber conocido que eres un resiliente, que has sido capaz de tomar tus decisiones en momentos muy difíciles donde había un dinero y demás. Así que lo has dejado perfecto para que Jesús te haga ahora una buena pregunta de lo que le ha quedado ahí, de lo que tú has ido diciendo, que luego ya entraremos en la parte de divulgación, que es la que nos tienes emocionado, pero esa la dejamos en la recámara, porque creemos que un docente es no lo que cuenta, sino quién es. Y tú nos estás abriendo ahora muy bien cómo te has construido como persona y a su vez te ibas construyendo como docente. Y que no hay que empezar con esa gran vocación que a veces parece que es que tienes que nacer ya queriendo enseñar y no tiene por qué. La vida te va llevando y tú vas eligiendo y vas haciendo. Y además, pues porque eres reciente catedrático, maravilloso que hemos sacado ahí tu frase del centímetro, ¿no? Fíjate qué humildad saber decir mi vida se queda en un centímetro. Así que Jesús, todo tuyo ahora. Bueno, ¿qué tal, Alfredo? Vamos a ver, me ha interesado mucho toda tu trayectoria investigadora, cómo has tenido la decisión, que a veces no es fácil, de renunciar a cosas, pero te has acercado a mi terreno, que es el educativo. Yo sigo tu trayectoria desde el año 2016, en que, no sé, probablemente no lo recuerdes, pero hice un pequeño artículo en mi blog hablando de tu labor divulgativa y como profesor en Inmunomedia y demás, y hablando también de la revolución que significaba tus metodologías o tus aciertos y tus errores, tu buscar maneras de caminar, maneras de cambiar la enseñanza en la universidad. Probablemente la Universidad Española es probablemente de las cosas que mejor tenemos en este país. Sin embargo, a pesar de eso, creo que coincidirás conmigo en que está necesitada de unos cambios bastante importantes, ¿no? Entonces, por un lado, ver cuál es tu perspectiva de la universidad a nivel metodológico y educativo y cómo crees que debería cambiar y cómo te planteas un poco tú toda esa docencia con toda esa experimentación y toda esa mochila a la que tú mismo has comentado que has recurrido y que a veces parece mentira que pequeñas cosas que vivimos después las podemos reutilizar y en otros aspectos de nuestra vida o de nuestro trabajo, ¿no? Eso es un poquitito lo que te quería plantear. Pues nada, muchas gracias, Jesús. En 2016 probablemente además tirarías del hilo probablemente de la charla TEDx en la que presenté un poco el resumen de lo que había sido mi camino, ¿no? Y el camino en la parte docente yo lo resumiría con una palabra que es, a lo mejor está muy manida hoy en día, pero de hecho en una charla que di anterior al TEDx, en una plataforma que se llama Pechacucha, que conoceréis también, sí. Yo hablaba de reinventarme y que mi camino como docente en la Universidad de Valladolid había pasado por ya 2 o 3 reinvenciones distintas. Cuando yo llego de Londres dando unas charlas de inmunología de la superleche, siendo de las personas con un currículum altísimo y unos conocimientos y pretendiendo que mis estudiantes supieran todo aquello, al tercer día el responsable de los estudiantes, el tutor de estudiantes y los delegados me dijeron, no, oigan, pues no nos estamos enterando absolutamente de nada, ¿no? Y lo que sí tengo es un concepto de responsabilidad profesional y personal probablemente exagerado. De hecho, bueno, estoy haciendo algo y según estoy haciendo y estoy detectando mis posibles errores o mis posibles posibilidades de mejora, ya estoy diseñando la siguiente. O sea, esto es una cosa como que imparable, ¿no? A veces me gustaría decir, párate un poco, ¿no? Y disfruta lo que estás haciendo en ese momento porque si no, no vas a acabar de tener satisfacción nunca. Entonces, cuando encima los estudiantes y el tutor me dicen, oye, que esto no está funcionando, para mí fue un revulsivo y además es que lo he contado ya varias veces y no me importa repetirlo. Me encerré un fin de semana en casa a dar vueltas y ahí fue donde tiré de la mochila Scout y donde salió aquel juego de roles y donde conseguí en 30 minutos al día siguiente explicarlo y que entendieran más que explicar, que se entendiera que es distinto, que se aprendiera lo que yo había intentado explicar y ahí siguiera explicar durante 4 días sin conseguirlo. ¿Qué pasaba? Pues el alumno era el centro, el proceso, ya no era yo el que daba la charla, ellos eran activos, asumían unos roles en el aula y rompía totalmente la estética del aula, la estética de clase magistral, todo. Aplaudieron a rabiar y dije, este es el camino.
pero fue un camino muy complicado, muy difícil, y en el que no he tenido prácticamente en los primeros años a nadie con el que apoyarme, salvo los estudiantes. O sea, el entorno formal, el entorno oficial, yo era como poco, por decir algo suave, el friki. Entonces, hasta aquí nos hemos llegado, ¿no? En el año 2016, que era cuando tú me estabas hablando, pues ya había creado el proyecto Inmunomedia, había unido a profesores de 8 universidades españolas, europeas, ya había conocido, habían aguantado miles de estudiantes y bueno, pues estaba ya presentando un proyecto que ya tiene mucha entidad y mucho reconocimiento, pero que ha costado muchísimo llegar a ello. Tanto, pues que pides proyectos y hay veces que no te los dan, o sea, que ya ni siquiera la apuesta, digamos, formal, oficial por estas cuestiones de innovación docente dista mucho de lo que necesita en este país. Entonces, la universidad, siendo muy sincero, nos hemos maquillado de Bolonia, pero no estamos haciendo una enseñanza realmente con un cambio de paradigma como se pretendía. Los profesores en muchos de los casos siguen siendo el centro del proceso y esto ya no es aprendizaje, es enseñanza y malentendido. Y ahora esta catástrofe, sí, es una catástrofe, nos ha pillado en un momento con el pie cambiado, donde a pesar de que teníamos todas las herramientas tecnológicas, incluso las metodológicas al alcance de la mano, preparados estábamos un 15%, un 20% del total. Yo no sé si eso ha estado muy optimista. Entonces, optimista lo veo, pero bien. Muchos compañeros y compañeras se han visto forzados a hacer un cambio de situación forzoso. Y claro, algunos lo han hecho con muchísimo cariño y aunque a lo mejor no les convenza, lo han hecho con dedicación, y otros lo han hecho por pura obligación. Y bueno, todo esto se nota y se percibirá, pero tendremos que analizar. No se ha hecho bien. Era imposible hacerlo bien. O sea, no es lo mismo adaptarse a un modelo tecnológico online por obligación y con lo que tienes, que hacerlo preparado, premeditado, estudiando, programando. Lógicamente no se ha hecho bien. Hemos puesto una tirita, ¿no? Pero lo que yo sí creo, y aquí hablamos de salud social de la que hablabais antes, que esto nos tiene que dejar enseñanzas sociales claras. O sea, no puede ser que ahora tiremos del chicle todos, y cuando digo todos, son todos, profesores por una parte y estudiantes por la otra parte, y lo digo porque yo me siento en un punto que está en el centro de ese chicle, en el que están estirando, y hay profesores que casi se van a hacer más control de las evaluaciones de lo que hubieran hecho en el aula normal, en el aula presencial. Y hay estudiantes que no, esto no funciona, no estoy preparado, la universidad no está preparada. Entonces, son todos quejas. Y yo, a nivel de salud social, y esto lo podemos llevar a otros niveles de lo que está pasando hoy en día, falta esa capacidad de empatía con el otro, esa capacidad de decir, tenemos que colaborar todos para sacar esto adelante. Y entonces, aunque hay un núcleo suficiente colaborando, hay extremos en todo este proceso, y hablo tanto de la universidad como de la sociedad en general, que están tirando del chicle a ver si el chicle se rompe. Lo que no sé es cuál es la pretensión, si el chicle se rompe. No sé qué quieren, es un cambio de paradigma, de modelo, de qué. Pero yo creo que sobre todo esta catástrofe nos tiene que hacer aprender muchísimo como sociedad. Y si vamos a la salud, ya no te cuento. Pues ahora te vamos a coger y vamos a cambiar totalmente el registro. Tú tienes ahí preparados tus muñequitos y tus cositas. Tengo alguna cosa para enseñaros lo que hemos estado usando estos días. Entonces vamos a hacerlo desde el mensaje que queremos transmitir. Y es, primero, está claro que se aprende por contagio, ¿verdad que sí? Sí. O sea, como inmunólogo y como didacta y pedagogo, no, eso lo tenemos claro. El aprender por contagio a veces es mucho más eficaz que otra historia. Entonces, queremos ver esa parte ilusionada, agradable, abierta a la sociedad. Es decir, la sociedad no nos gusta, está claro que vemos discursos que nos están llamando la atención por los extremos, por ambos extremos, y cosas extrañas con nuestros compañeros, pero ahora nos vamos a divertir un rato sin divertirnos. Es decir, vamos a
entender. El otro día entendimos a través de los divulgadores de matemáticas que esas curvas y esas tendencias, ese lenguaje matemático nos ayudaba a gestionar emociones. Hoy te vamos a pedir un favor, que hagas de mago con todos tus muñecos y nos cuentes esa célula, qué es lo que pasa, o sea, qué nos ayudaría ahora a entendernos mejor dónde estamos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de divulgación de la ciencia en la parte real del virus, de los esquemas, de por dónde entra, dónde no entra, qué nos pasa. Y a partir de ahí, luego le daremos la salida de ese docente que cada uno en su materia, en lo que sería un poco la educación en sentido amplio, en sentido social, porque tú cuando estás hablando ahora no vas a hablar para una clase, no vas a dar una clase, vas a hablar a la sociedad en general, como cuando hablas en un contexto de la televisión el otro día, de una buena audiencia de un sábado por la noche. Sin embargo, cuando hablamos en un contexto como ahora, donde sabemos que los docentes estamos intentando dialogar con todos los que están en la tribu, tenemos esa parte de decir, mire, para algo sirve estudiar. Nosotros los docentes también nos preparamos, también lo intentamos. Incluso el que no se preparaba, ahora se ha tenido que preparar. ¿Y qué pasaría si de repente con todo lo que tú sabes hacer dices, pues mira, voy a sacar la mochila de esto, del otro, y me he encontrado unos muñecos, que es lo que hacemos los de infantil todos los días? Por cierto, cuando veo me encanta porque digo, estoy volviendo al profesor de infantil que somos todos. Sacar los muñequitos y cuéntanos un rato qué es lo que tú nos contarías de qué es el COVID, pasa con la célula, qué pasa con esa inmunidad cruzada, con ese catarro, todo eso que has ido contando, ¿tú qué nos dirías ahora mismo a los docentes para que nos cuidemos y sepamos cuidar? Es decir, nos convences a nosotros y de alguna manera nosotros podremos utilizar lo que tú nos cuentes para llevarlo a la clase, porque tú no tienes que saber de todo, pero sí que con un buen divulgador no tienes que hacer ni flip classroom ni nada, simplemente pones eso y hablamos desde la emoción de alguien que te lo ha querido contar con todo el cariño y con todo el apoyo para que aprendas por contagio. Entonces, contágianos, es tu rato. ¿Qué nos contarías? ¿De la célula? De... Mira, todo esto sale de la falta de salud social. A mí me contactan un par de plataformas de estas de bulos. Soy miembro de la Sociedad Española de Inmunología, estoy en la Junta Directiva y habíamos tomado un papel activo para transmitir mensajes fehacientes, verídicos en salud, porque hay muchos bulos. Y entonces, a raíz de ahí, pues, yo aparte de que tenía ya unas tablas en divulgación con la docencia universitaria, mis estudiantes divulgan desde hace 6 años, porque es la manera en la que los médicos, las enfermeras van a enfrentar a sus pacientes, tienen que saber comunicarse y que sean entendidos lo que les dicen y no cargarse de jergas. Y entonces, pues yo estoy muy motivado con la divulgación. Entonces, pues entre desmontar los bulos y la divulgación, pues de pronto un día en uno de los programas de televisión que me llaman, digo, bueno, y si enseño unos gráficos para explicar esto de cómo se transmite el virus, los puedo poner y que se vean. Pues sí, y ese fue el inicio. O sea que yo empecé, de hecho, probablemente por aquí tenga alguno, empecé enseñando a la pantalla pues, gráficas como esta, que hoy en día pues probablemente todos identificarán, que son los test serológicos que se hacen en pues, algo tan sencillo como esto, como enseñar a la cámara. Ya estaba hablando con un soporte visual que ayudaba a entender la explicación de lo que yo estaba diciendo. Y luego pues, era sin moverme de mi entorno. Y eso que tengo un despacho que no he acabado de montar porque, pues ha sido la última habitación de la casa que estoy montando. Y fijaros que está atrás el escudo del Capitán América, que ha llamado mucho la atención. Está ahí porque estaba sin acabar de colocar ni de colgar. Está ahí y ya, de momento, mientras que esto dure, va a estar ahí. Porque es un poco la marca personal ya, ¿no? Después de los papeles y del escudo del Capitán, llegaron los Minions. Tengo por aquí una caja de Minions que compré un día porque son unos personajes que me parecen muy divertidos, pero en el fondo, aunque sean divertidos, son personajes malos. Entonces, yo les puse un día como ejemplo de que estaban infectando, de que eran el virus, estaban infectando. Entonces, pues fíjate que además infecté una botella de TEDx Valladolid, lo que pasa es que no la enseñé y le di la vuelta. Y entonces los Minions pues infectaban la célula y los anticuerpos que se producen frente a la enfermedad, si son buenos, se dice que bloquean, que neutralizan. Entonces, lo que hice fue coger con una pinza de la ropa
Minion. Bueno, se me ha caído, pero ya entendéis el concepto de que al estar con la pinza no entra en la botella, quedaba bloqueada la entrada. Bueno, pues esto explica un concepto tan complejo de entender biológicamente como es la neutralización de un agente infeccioso. Pues si los anticuerpos son buenos, neutralizan, ¿no? Y de ahí, pues pasó la cosa a la Guerra de las Galaxias, que soy muy fan y que tengo porque comparto con mi marido que le regalé un ajedrez donde están todos los personajes de la saga galáctica y bueno, pues aquí claro el malo de la película pues era Darth Vader. Aquí voy a girar y vais a ver un poco el set, monté para que no hubiera mucho problema cuando salía en los directos en la televisión, pues monté aquí un set con una cajita blanca, con lo cual yo aquí pues iba poniendo los personajes, iba hablando y explicando. Y bueno, de hecho ahora en 5 minutos salgo en la televisión de Canarias. Anda, la de Canarias, como Jesús. Pues de hecho en 2 minutos igual me empiezan a llamar, he quedado menos cuarto con ellos. Entonces luego ya me preguntaban lo que me acabas de preguntar tú ya, pero esto de los catarros, la reacción cruzada, que realmente probablemente es una de las cosas más interesantes. Y bueno, pues eso lo expliqué primero con unas naranjas, que era lo que tenía a mano. Y yo lo que me he manejado es con lo que tenía alrededor. Luego ya cuando pude salir con la fase 1, pues entonces ya he comprado estas 2 bolitas. Entonces fijaros qué cosa tan tonta, que son 2 bolas de corcho con una careta de los 2 malos de la saga, el más antiguo y el más moderno, que además es abuelo y nieto, ¿no? Con lo cual eso me sirve para explicar que tienen la misma genética. O sea, el paralelismo es perfecto. En su superficie tienen proteínas y las he puesto con chinchetas de colores, azul y rojo uno y verde y amarillo el otro. Y les he metido a los 2 una proteína común, que es blanca, que a lo mejor no se ve porque sí, destaca menos, ¿no? Y entonces ahora, como los anticuerpos que antes eran esas pinzas más grandes, pues ahora son pinzas un poquito más chiquititas. Entonces el anticuerpo se une a la proteína y bloquea ya la proteína. Y llegué a la sofisticación de hacer una célula, voy a quitar esto para poderlo enseñar, una célula con una caja de metacrilato, aquí veis la célula, y probablemente veréis una cosa amarilla, que lo que hace es la entrada, es como el picaporte para entrar en la célula. Pues voy a girarla para que, no sé si se ve el efecto, de que la chincheta amarilla entra y abre la puerta. Claro, y solo la puede abrir la amarilla. De modo que si yo tengo bloqueado el amarillo por un anticuerpo, pues ya no puede entrar. Entonces, bueno, pues así ha ido evolucionando la cosa de los Minions, las naranjas y ya pues estos héroes y villanos. Yo creo que la metáfora es una de las cosas que más nos ayudan en la docencia y bueno, pues la metáfora con cosas que sean entendibles, porque todo esto, lo que no, me gustaría que quedara, que se entendiera es que yo no pretendo hacerme gracioso con la Guerra de las Galaxias y no, lo que pretendo es que si estamos hablando y se nos está intoxicando con información excesiva sobre el virus, que al menos entendamos eso de los cruces y de las reacciones cruzadas, de la inmunidad de grupo. Y bueno, pues ese ha sido un poco mi leitmotiv, el hacer entender la inmunología a la sociedad. Es perfecto porque como estás en la Universidad de Valladolid, no podíamos cerrar sin cine, con vuestra cátedra de cine y vuestro festival de cine y con todo el trabajo que hacéis y sobre todo lo maravilloso es cómo has sido tú solo evolucionando en esos muñecos que nos has contado toda la trayectoria porque yo me había quedado en la parte que había sacado en la televisión, no sabía toda la dilatada carrera que has tenido en lo que tenías cerca, sin poder salir, sin poder estar, es decir, que la educación social es la que nos lleva a querer entender con lo que tenemos y con esas metáforas que tenemos. Entonces, como sé que ahora estás muy atareado y que te van a volver a llamar de otra televisión y los programas sí que los podemos ver,
Por mi parte, solo quería darte las gracias por demostrar que uno se acerque a las metáforas sociales que tenemos para poder enganchar y para hacer realmente un entendimiento, un concepto más amplio, quiere decir que la sociedad estaba viva y tenía dónde agarrar. Cuando queremos enganchar con cosas del pasado sin ningún tipo de fundamento científico ni pensamiento crítico, quizás es por donde no funcione el tema. Puede ser, ¿no? En esas dudas que nos hacemos. Entonces, por mi parte, muchísimas gracias. Te dejo en manos de Jesús para que puedas entrar en la televisión canaria y esto siga todavía. Así que, Jesús, todo tuyo para despedirse. Muchas gracias, Mercedes. Jesús. Pues nada, Alfredo, la verdad que ha sido un placer ver tu capacidad didáctica de transmitir las cosas de una manera tan sencilla, cosas tan complejas, y tenemos mucho que aprender de lo que tú haces, y te invitamos a todos nuestros seguidores a que vean un poquitito y indaguen en cómo tú planteas tu educación universitaria. Nada, darte las gracias por haber estado aquí. Pues muchas gracias a vosotros y nada, un placer intentar desarrollar la responsabilidad que tenemos los profesores y los científicos de transmitir lo que tenemos a la sociedad. Se lo debemos, nos hemos formado con dinero público y se lo debemos devolver a la sociedad. Es nuestra responsabilidad. Es mi ídolo. Me pasa el día diciendo que impuestos bien empleados. Pues nada, gracias. Pues muchas gracias a ti. Hasta luego. Ya nos pasarás el programa de Canarias para que podamos luego ponerlo. ¿Vale? Hasta luego. Vale, gracias. Hasta luego. Jesús, ahora te dejo a ti que presentes al siguiente tertuliano, porque si lo hago yo, pues se va a notar mucho que tengo un sesgo de fan y eso no es bueno para el programa. Así que presenta tú a quién vamos a llamar. Vaya problemas que me mete Mercedes, porque yo también me considero fan, lo sigo hace bastante tiempo. Es una voz muy necesaria en la red, sobre todo ahora que, siempre lo ha sido, ¿no? Pero sobre todo ahora que estamos todos los que llevamos ya un tiempo en nuestra red favorita, que sigue siendo Twitter a pesar de los pesares, y sigue siendo José Luis una voz reflexiva, profunda, que huye de la superficialidad y que tratamos de recuperar los buenos momentos que tuvo esta red de Twitter, y no solo recuperarlos, sino avanzar más y replantearnos todo lo que está sucediendo en la educación. Pues nada, te dejo con él para que tú ya lo pongas en un aprieto, aunque creo que no va a hacer falta, ¿no? Hola, buenas tardes, José Luis. ¿Qué tal? Lo primero, gracias, no por aceptar hoy, porque hoy para ti esto es como nada, sino por aceptar que cuando pusiste aquello en Facebook tan impresionante y esa reflexión que como siempre estás como el pepito grillo ahí, horadando nuestras neuronas, dieras pie a lo que siempre has dado, a que de repente, sin esperarlo, pasaba por allí, yo te digo qué, y entonces tú empiezas a hablarme los relatos y bueno, se los queda todo huérfano, ¿qué nos ha pasado? Tu mirada el otro día era el lenguaje matemático que nos ayudaba a gestionar emociones, pero yo creo que ahora tú nos estás ayudando mucho a cuidarnos desde tus reflexiones. Es decir, me cuido para cuidar al otro, lo estábamos entendiendo solamente con que me lavo las manos, pero los docentes ahora es mucho más. Y los docentes, de alguna manera, somos un catalizador, un neutralizador o no sé qué en esa sociedad tan dispersa, tan abierta y que además no nos damos cuenta porque, claro, los mensajes los tienen quien los tienen y los medios que los tienen, que la docencia pública está haciendo muchísimo por esa salud que define la OMS, que es la salud social y de lo social, ¿no? Entonces, hoy te hemos traído el pepito grillo. Es más, no te vamos ni a preguntar, todo el tiempo es tuyo. Y ahora, ¿qué nos quieres decir? ¿Qué nos quieres contar? Y si acaso te interrumpiremos en algún momento para apretarte más, pero no, en todo caso, solo apretarte. Todo el tiempo es tuyo. ¿Qué nos quieres decir de esos relatos de los que nos hemos quedado huérfanos? Pues contaros el relato de lo que me ha pasado esta mañana. Como ya se abrían las playas en Almería, con las precauciones de siempre, etcétera, de siempre no, de siempre ahora, pues yo tenía planificado levantarme esta mañana, dar un paseo, ir a pegarme un baño, venir para acá, empezar a trabajar, hacer el trabajo con el alumnado. Y como ayer me acosté un poquito tarde, toda la planificación desapareció. Que es un poco el signo de los tiempos, ¿no? Es la desaparición de cualquier planificación porque las sorpresas nos las van borrando, los pequeños cambios que está habiendo nos las van borrando. Yo creo que vivimos en un marco donde
hemos desatado algo. No me refiero solo a la pandemia, me refiero a más. Somos conscientes de que este otoño ha habido tormentas inusuales. Ha caído agua y como era una gota que caía, pues pensábamos que era lluvia, pero ha llovido por razones completamente inexploradas, ¿no? De manera distinta a como solía llover. Han cambiado cosas, han cambiado ecosistemas, ha aparecido una pandemia. Vivimos en otro marco. Este marco se llama... Los biólogos les ponemos nombre a las cosas. Una vez en una montaña un pastor nos preguntó qué éramos, íbamos por allí un grupo de gente de la carrera y le dijimos biólogos y dijo el pastor, sí, los que les ponen nombre a las cosas. Pues sí, pues los biólogos les ponemos nombre a las cosas. Nuestro marco es el antropoceno, es la era nueva en la que vivimos, que está dominada no tanto por lo que ha hecho el hombre como por las consecuencias que tiene todo lo que ha hecho el ser humano, ¿no? Y hemos desatado algo. Y ese algo nos plantea preguntas completamente nuevas. Y creo que es el momento, nos rompe todas las planificaciones, ¿no? Creo que es el momento de empezar a preguntarnos cosas distintas. Durante mucho tiempo, yo lo que he estado viendo es que la gente se estaba preguntando cómo se educa en tiempos de pandemia. Y todavía no estoy leyendo esos relatos de los que me siento huérfano, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué? Es decir, ¿qué es educar? Porque no tenemos garantizada... No digo que no vaya a suceder, yo no sé de eso, no soy el experto, pero yo creo que a cualquiera que se detenga 2 minutos a pensar, no tenemos garantizada la movilidad geográfica que teníamos. No quiere decir que no vaya a existir, pero no está garantizada. No está garantizado eso de que el mercado laboral es el mundo y voy a poder ir a un montón de sitios. No está garantizado que yo pueda trabajar mucho más lejos de unos cuantos kilómetros del lugar donde estoy viviendo. No está garantizado que no tengamos que entrar, salir de grados de confinamiento. Entonces, educar no es, ahora mismo el problema de educar no es tanto un cómo, sino un ¿para qué? Teníamos muy asumido, aunque no estaba escrito, teníamos muy asumido que educar era para producir. Pero era eso. Yo creo que hay un consenso claro, no de que eso fuera bueno o fuera malo, pero sí de que era. Y ahora no hay relatos de para qué. Estamos mandando miles de tareas al alumnado y todo eso. Y realmente no nos hemos parado a hablar de un para qué, qué queremos. Y casi mejor no nos paramos, ¿no? Porque la polarización en la que vivimos va a hacer que ese sea un nuevo campo de enfrentamiento. La gente dirá cosas sensatas y si eso encaja con los intereses de un grupo de presión, pues se aceptará eso y si no, te crucificarán. Da igual la sensatez, no vivimos tiempos sensatos, vivimos tiempos de pérdida de planificación. Entonces, claro, ¿qué se hace en un antropoceno? ¿Se enseña a la gente a tirar con arco y flecha? No lo sé, quiero decir, hay que plantear las preguntas, porque algunos dirán, no, ¿cómo vamos a enseñar a tirar con arco y flecha? Vale, pero ¿por qué? Es decir, hay que plantear las preguntas y los por qué sí y los por qué no, porque si no, no sé, es como si estamos educando y no ha pasado nada. A ver, se ha deshelado el océano Ártico y la gente cree que su vida puede seguir igual con un océano entero deshelado. Se ha sacudido una pandemia que no es la peor que podía haber pasado. Las probabilidades de que esto pasara eran bajas, pero las probabilidades de que pasara algo como esto eran muy altas y siguen siendo muy altas. Y las probabilidades de que se repita algo como esto ni han desaparecido ni nada por el estilo. Hay virus que están llamando a nuestra puerta desde hace un par de décadas, ¿no? No lo sé, yo ahora mismo solo tengo preguntas. Yo sé que también la cuestión me pregunta cosas a mí, ¿no? Pero eso ya es más de la vida personal. Un poco de la vida social sería estoy viendo a la gente, en un vídeo anterior hablábamos de las arañas, ¿no? Que las quitas de un sitio y las pones en otro y siguen tejiendo la tela como si tal, desde el punto en que lo habían dejado, sin que eso tenga sentido.
Yo veo mucho productivismo, veo mucha mecanización de las respuestas y veo mucho volver a hacer lo que nos ha traído aquí. Y sigo esperando encontrar respuestas y la verdad es que no las estoy encontrando. Y mira que busco, me quedo hasta las tantas y me pierdo días de playa y me pierdo paseos por la mañana, pero no encuentro las respuestas de quién está haciendo qué para que esto sea mejor y la experiencia nos lleve a alguna parte. Todo lo que veo es cómo aprovecho yo esta situación para lo mío, o en lo político se ve muy claro, o cómo tengo que hacer para quedar yo bien ante mí mismo con una cierta actividad que parece que soy el hámster que mejor corre en la rueda, ¿no? No lo sé. Yo ahora mismo me siento, no pesimista, no es eso. No es esto lo peor que le ha pasado a la humanidad, ¿eh? Ni mucho menos. Pero sí es verdad que es lo peor que le ha pasado a la humanidad en los tiempos que yo estoy viviendo. Entonces, claro, me preocupa no por la humanidad en general, me preocupa por mí, por cómo va a ser mi vida y cómo vamos a salir de aquí. No me refiero a que se salga de aquí, se sale de aquí fijo, ¿eh? Las pandemias desaparecen. Sí, el problema es el precio. Entonces, ¿cuál va a ser ese precio? ¿Y cómo vamos a intentar evitar ese precio, ¿no? Hoy leía un tuit de alguien que se supone científico, que decía que el verdadero precio de la crisis son 9 millones de empleos que se han perdido en unas cuantas semanas, como si los empleos no se recuperaran, ¿no? Y como si los empleos fallecieran como fallece la gente, haciendo una equiparación implícita entre la pérdida de empleo y los fallecimientos, que decía que el número de empleo era la verdadera medida. Y yo me quedaba perplejo y digo, no sé, creo que la gente no ha entendido nada. Y me queda esa situación tengo la sensación de coche que va por un carril, ve a todo el mundo en otra dirección y dice, a ver, yo estaba seguro que esta era la dirección, ¿cómo es que todo el mundo va conduciendo en otro sentido, ¿no? Y no sé cómo afrontar, la verdad es que no sé cómo afrontar esto. ¿Cómo lo afronto? Pues con dos herramientas. Yo tengo un grupo de Telegram con cada uno de los alumnos y entonces lo afronto con una herramienta muy sencilla que es Buenos Días. Buenos Días nos contacta como personas, nos crea ese contacto como personas, ¿no? Un buenos días que no he respondido en la mayor parte de las ocasiones, ¿no? Estoy consiguiendo respuestas de aproximadamente 5 o 7 alumnos, porque yo ya puse las notas y las notas estaban aprobadas, entonces ya pues, no hay deseo de continuar. Y bueno, pero me centro en lo que tengo. Tengo a 5 o 7 personas maravillosas que los sábados me llaman y me dicen, hoy hablamos. Y dicen, claro, ¿cómo no vamos a hablar? Si queréis, ¿no? Y la segunda herramienta es que yo pensaba que no, pero sí es precisamente esto, la videoconferencia, ¿no? Porque es contacto humano. Una tarea donde yo recibo por mail, yo mando el resultado por mail sin saber quién lo ha hecho, ni para qué le ha servido, ni nada por el estilo. Yo qué sé, a lo mejor con unos años menos me hubiera puesto, pero me ha pillado viejo, no me apetece, no quiero. No voy a hacer ningún teatrillo ni ninguna tramoya para que la administración pueda hacer unas cuentas de cómo están siendo atendidos los alumnos cuando los alumnos no pueden ser atendidos. Esto que tenemos no es educación, es otra cosa, pero no es educación, ¿no? Y hacer cifras de esto, pues no se me descuadra. Entonces, el problema es que no tengo ninguna respuesta. Tengo ¿qué hago hoy? Y eso es a lo que me ciño. Y no tengo muchas más posibilidades de responder la situación. Y se me acaba muy pronto el discurso. No tengo mucho más que decir, ¿no? Porque creo que esto es esperar a que alguien que de verdad pueda tomar decisiones en alguna parte esté tomando decisiones y sean acertadas, porque esto hay que aceptar, cada uno de nosotros pequeños tenemos que aceptar que esto se escapa de nuestro control y no tenemos control sobre lo que está sucediendo. Y bueno, el otro día me enteré que hay un grupo de la ONU, esto me dio mucha esperanza,
que regula las normas de contabilidad del mundo. Y han hecho, creo que han sido 7 revisiones desde 1953. Y se han reunido urgentemente para hacer la 8ª. Dice, hombre, si van a cambiar la contabilidad, a lo mejor cambia algo. Quiero decir, estoy convencido que la revolución del mundo viene de hacer buena contabilidad, que nuestra contabilidad es un desastre. No es capaz de contabilizar que un ecosistema esté intacto, no es capaz de contabilizar que un ecosistema sano nos proteja. Os cuento una cosa muy breve, ¿no? Un lince se come un conejo. Cuando un lince se come un conejo, no solamente se encuentra el lince y el conejo, se encuentran el lince y todas las bacterias del conejo, y el lince y todos los virus del conejo. Si el lince se ha adaptado a todo eso, el virus no puede progresar porque el lince está adaptado a él, lo frena. Pero si el ecosistema no está sano, nos vamos a encontrar con que el lince no encuentra conejos, tiene que buscar otras piezas, ¿no? Y esas piezas, no sabemos qué va a pasar con esos virus y ese lince. Se abren muchas puertas a los virus en ecosistemas que no están sanos, que no están equilibrados. Necesitamos urgentemente, y el otro día me llamó la atención eso, necesitamos urgentemente una contabilidad que nos diga lo que vale la pena y cuánto vale eso que vale la pena. Porque en este momento lo tenemos todo perdido, todo descoyuntado, todo improvisado. No sé qué más decir, la verdad. No, sí, ya con lo que has dicho nos has dejado bien colocados. Quiero decir que el mensaje final que estás dando es muy parecido al que hicimos el otro día con el lenguaje matemático para entender el mundo, es decir, la matemática que habla de la tendencia del humano y de cómo entender las situaciones. Tú ahora nos estás dando claves desde la biología para entender perfectamente. Entonces, con lo que acabas de decir, de alguna manera se ha abierto la puerta a que hay que conocer más científicamente lo que sucede. Perfecto, desde el punto de vista biológico, pero yo creo que el mensaje final más bonito que podría quedarse es que como no tienes respuestas, buscas a otros muchos para compartir preguntas. Y Sí. juntos, a lo mejor, con ese espíritu de Twitter de antes, con los pepitos grillos, el tuyo de la biología, el otro de matemáticas, el otro del arte, el otro de tal, los lenguajes con los que podamos entender, como muy bien has dicho, lo que nos ha tocado vivir, porque había pandemia de la gripe española, pero no la vivimos, ni eran nuestras circunstancias. Entonces, en esta que no nos pensábamos que nos iba a tocar vivir, y que estamos viviendo, quizás el mensaje final, si te parece, sería compartamos preguntas, los que nos toca educar en la tribu, para que si las decisiones que toman los de arriba parece que no están muy claras, por lo menos nosotros en nuestra pequeña medida podamos seguir dando el buenos días, aunque solo sea para 5. Pero sabiendo por qué hacemos ese buenos días y sabiendo que la educación del lenguaje, de la biología, de la salud social, pasa por entender que eso que te parece tonto, que lo has explicado fenomenal, cuando el lince se come al conejo y cambia, pues es el murciélago que apareció por allí o el que se come a no sé qué. Quiero decir que el mundo es mucho más amplio que nuestra mira pequeñita que hacemos que sea el centro del universo. Si te parece, dejamos el mensaje final ese. Compartamos muchas preguntas, cuidémonos unos a otros. Sí. Y añadir un último mensaje muy breve, ¿no? La solución no es española. Estamos actuando como si la solución estuviera en manos de alguien en España. La solución trasciende, es una pandemia. No hemos comprendido. Son 3 letras, P-A-N, PAN. No hemos comprendido nada de eso. Esta es una solución muy global que algunos tendrán que poner en marcha, pero que nos va a afectar a todos, decisiones que no están en este territorio precisamente. Pues nos quedamos con nuestras decisiones, si te parece, que son las que podemos gestionar, que son preguntas compartidas, pequeños detalles, aunque solo sean para 5 alumnos que te dan los buenos días y saben por qué, porque es más que nada, y a ver cómo podemos enganchar a los otros que no dan el buenos días.
para que la sociedad tenga una salud mayor y un conocimiento de las razones que nos han llevado a estar aquí, que nos estéis ayudando tanto desde cada rama, no solo del saber, sino del expresar, porque el arte nos ayuda también. Quiero decir, cualquier lenguaje nos está dando herramientas para comprender una situación muy amplia, muy difícil y muy compleja en estos momentos. Así que por mi parte, como siempre, fan tuya. Y ahora ya, Jesús, lo despides tú. Bueno, nada, José Luis, darte las gracias por compartir tus reflexiones con nosotros, hacerte saber que son muy necesarias y que las seguiremos día a día en Twitter y nada, animarte a que sigas en esa línea y nos hagas pensar a todos un poquitito. Gracias por haber acompañado esta tarde. Me anima mucho oír eso que me dices y te lo agradezco mucho, Jesús. Pues nada, hasta luego, gracias. Bueno, Jesús, el invitado de antes tenía enchufe conmigo y por eso no lo he querido presentar. Pero el de ahora realmente lo tienes que presentar tú porque me parece que es alguien cercano y que además lo conoces como una gran figura del lenguaje saludable, pero en la realidad y en la práctica. Ese instituto tuyo que siempre viene, va y se encuentra con gente que nos habla en tantos lenguajes. Entonces, creo que es mejor que llames tú que llame yo a quien tenemos ahora de invitado. Así que adelante, preséntanoslo. Hoy veo que me toca a mí, me los pasas todos a mí, pero bueno, en este caso es un verdadero placer poder contar con el compañero y amigo Luis Barrientos. Muchas veces no somos profetas en nuestra tierra y realmente Luis es profeta en nuestro centro con los alumnos y con los compañeros, porque tener a un claustro varias veces al año reunido nada más que para escucharlo, a horas no muy, cuando todo el mundo tiene ganas de irse a comer, a la 1:30, de 1:30 a 2:30, y que lo aguanten y no solo aguanten, sino que acabe y quieran más y le hagan preguntas, pues no es tan fácil, no es tan fácil. Nosotros tenemos lo que llamamos un plan abierto de formación del profesorado. Tenemos un plan formal que es obligatorio en todos los centros, pero aparte de eso lo consideramos abierto. Tenemos un grupo de Telegram donde compartimos materiales entre todos los compañeros y hacemos reflexiones, y aparte de eso cada X tiempo el claustro se reúne con pequeñas aportaciones, y una de las más importantes que hemos tenido pues es la del compañero Luis. Luis lleva en nuestro centro, hace un muy buen trabajo desde hace varios años. Lleva la comisión de salud de nuestro centro, que está encuadrada dentro de la red de escuelas promotoras de salud. Y también tiene un proyecto este año sobre el uso racional de los medicamentos. Él ha trabajado con nosotros, con los alumnos, pues todo este campo y todo lo que tiene que ver con la salud, tanto física como mental y emocional. Y aparte de eso también colabora con la Consejería de Educación de Canarias, dando formación a bastante profesorado de nuestras islas, ¿no? Y nada, pues lo que quería empezar, Luis, buenas tardes, y cuéntanos un poquitito. Cuéntanos un poco pues toda esta labor que tú desarrollas para que la conozcamos todos. Un momento. Sí. No le va a contar su lado. Se nota que es amigo, ¿no? Y aparte compañero es amigo, ¿no? No. Aquí antes de contar lo que hace, queremos saber de dónde viene. O sea, yo primero te tengo que honorar, que pasa soy la investigadora nación. Nos gusta mucho explorar ahora de dónde venimos. O sea, cada vez que afrontamos una situación nueva como esta de pandemia y algo que nos rompe los esquemas, no podemos más que mirar en dónde agarrarnos, ¿no? Entonces, tú has llegado a ese instituto, ya nos has situado Jesús, que es un milagro, que consigas que todo el claustro te escuche y tal. O sea, en esa parte ya estamos situados. Sin pagar, sin sobornar a nadie. Pero, ¿de dónde vienes? ¿De escuela pública, privada, concertada? ¿Cómo te has ido formando académicamente? Y además, en esa formación académica iba influyendo pues ese maestro que te encontraste, tu familia, te pasó no sé qué. Cuéntanos un poquito quién eres tú desde esa parte de tu formación académica y de la formación en valores o en circunstancias de la vida o en resiliencia, para que luego entendamos lo que ya Jesús nos ha contado, porque así va a tener más gracia. Si no, nos quedamos a la mitad. Así que cuéntanos. Hombre, pues yo la verdad que soy una persona a veces, cuando hablo con algunos alumnos y demás, un poco peculiar en cuanto a mi formación, ¿no? No soy la típica persona que hace unos estudios y toda la vida se dedica a ello, ¿no? Sinceramente, pues he dado pues muchos saltos por muchos lugares, ¿no? Y yo creo que eso es muy bueno.
porque ves el mundo de muchos puntos de vista. Mi formación básica es farmacéutica, yo estudié farmacia, sinceramente de rebote, porque había muchas chicas en el aula, con lo cual me quedé y vi que era paraíso. Me di cuenta que la farmacia, pues bueno, me gustaba. Me formé como farmacéutico y luego mi primer trabajo, curiosamente, fue en la industria farmacéutica como visitador médico. Y como todo en la vida, aprendes. Aprendí técnicas de comunicación y me di cuenta que se me daba especialmente bien, ¿no? Entonces, bueno, pues estuve ahí trabajando, formándome y sobre todo siempre, como os digo, soy bastante inquieto, formándome, estudiando, aprendiendo cosas. Hice un máster en administración de empresas, un posgrado en Navarra en nutrición, dietética. Siempre he estado como un pequeño culo inquieto, ¿no? Investigando, haciendo cosas. Y a nivel de docencia me di cuenta que realmente mi vocación es una vocación tardía, pero descubrí que lo que realmente me hace feliz es enseñar, comunicar. Incluso hay días que digo, me voy a mi casa y he dado clase y aunque no me pagasen sería feliz. Por lo tanto, creo que encontré la vocación en algo que, bueno, pues buscando y encontrando. Concretamente empecé serio a nivel de formación en la Universidad de La Laguna. Estuve 10 años trabajando como profesor de farmacología y dietética, simultaneaba otros trabajos en la industria farmacéutica, luego estuve en sector de farmacia, hice un máster, estuve trabajando en una empresa como director de marketing, salté otra vez a sanidad, bueno, he estado trabajando en un hospital y siempre formándome y hasta que al final, bueno, pues surgió de rebote la posibilidad de dar clase en el sector público, ¿no? Sinceramente una sustitución. Dejé todo, perdí un trabajo, no, sino que cambié un puesto serio en un hospital por un trabajo vocacional y muy feliz. Y ahí estoy, formándome cada vez más, ilusionándome y sobre todo cogiendo la energía esa positiva que me transmiten los alumnos, ¿no? Y viendo que, pues eso, la gratificación de que mis compañeros pues estén durante una hora aguantándome, pues creo que es positivo, ¿no? Y disfrutando, básicamente, y sobre todo formándome, porque yo creo que en el mundo de la ciencia lo importante es estar siempre formándose y ir a las fuentes reales, no dejarse llevar por modas, bulos, tendencias, sino las cosas son como son, ¿no? Y que la gente, más que, digamos, intentar obligarla a tomar un tipo de postura ante la vida, ante su situación, es convencerla y que tome ya la decisión en base a datos, ¿no? Y sinceramente soy una persona feliz, me gusta mi trabajo y creo que lo hago bien. Por lo tanto, bueno, pues como te decía, la vocación surge cuando menos te lo esperas y creo que moverse es la manera de encontrar muchas opciones. Así a Pero aquí grandes rasgos. la vocación, como lo que dicen de la inspiración, te pilló trabajando. Sí, totalmente. Yo vivía en Madrid y me ofrecieron un día para otro venirme a Canarias y no me lo planteé. Y yo soy una persona que si no disfruto con lo que hago me aburro y cambio. Y bueno, pues ahora llevo mucho tiempo en el centro donde estoy, que estoy encantado y muy a gusto, sí, pero siempre moviéndome. Soy una persona muy inquieta. A veces, ¿por qué te metes en esto, metes el otro? Creo que es bueno. Si uno no se mueve, se muere. Si te mueres, pues no sé qué sentido tiene, ¿no? Así que ahí estamos, dando caña. Pues fíjate, ahora ya conociéndote y viendo todo este panorama que has puesto, va a cobrar mucho más valor el relato que nos vas a hacer, porque ahora Bien. con esas técnicas comerciales me tienes que vender, Sí, que yo sí, no sí, te sí. conozco, Sí, sí. véndeme tu trabajo en el instituto para convencer al claustro y demás con todos los temas de ese lenguaje de salud, esos temas de salud, que tampoco son muy agradables normalmente en los centros, quiero decir, que se ponen como transversal el día de o la cosa Sí, no suele ser importante. Y aquí, para empezar, ya he visto que tenéis una comisión, que estáis dentro de una red de escuelas, que en fin, algo hay. Luego algo has vendido tú, me sí, sí, pues imagino. la Y verdad que entonces, sí. pues véndenos, a ver, para que otro pueda hacer lo mismo que tú has promovido. Hombre, pienso que el éxito de que la gente te preste atención o por lo menos te dedique un poquito de su tiempo es contarles cosas novedosas, cosas que han oído pero no tienen la certeza, e investigar previamente qué es lo que le puede interesar a la gente, no esté por las ramas y ser sincero y claro, ¿no? Y significativo en el lenguaje. Esto te afecta a ti como persona. Y como siempre le digo a la gente, no es cuestión de imposición, es cuestión de convicción, de seducir a la gente, diciéndole, mira, no te digo que no tomes azúcar, por supuesto, pero yo te explico por qué pasarte tomando azúcar puede ser malo para tu salud. La decisión es tuya, yo no tengo nada que ver con eso, yo solamente te informo. Y yo creo que es la mejor manera de que la gente valore, de que ya la gente tenga información real, veraz, científica y que luego decida. Y una buena fuente de información es, pues eso, poder tenerla en tu propio instituto, darte información actualizada y que sobre todo intentar escuchar a los demás. Es decir, ¿qué te interesa que te cuente? ¿Qué es lo que crees tú que puede ser interesante para tu vida? Entonces, bueno, pues la idea un poco va por ahí.
Y la Comisión de Salud del Instituto, desde que estoy yo, pues sinceramente me he esforzado todo lo que he podido por eso, por cada semanalmente poner información en el tablón sobre cosas que veo, oigo. Esa inquietud personal que tengo, intento transmitir a la gente y creo que, bueno, pues curiosidades, ¿no? El mundo de la salud es como el fútbol, todo el mundo opina, pero Y no todo el cuñados mundo. también. Sí, siempre hay mucho, ¿no? Entonces, no toda la información que se da es verídica, es cierta y real, y hay mucha información sesgada. En la industria alimentaria trabaja muy, te lo digo, mundo comercial muy potentemente para, bueno, llevártelas a su sardina, ¿no? Y ahí está la gente que, bueno, pues modestamente intentamos que el consumidor sea un consumidor responsable. Y eso es una cosa que para mí los alumnos es casi vamos, la clave es tú haz lo que quieras, pero sé consciente de lo que haces. No te dejes manipular. Manipúlate, que te dejen manipular, no, sino sé que me estás manipulando. Entonces, pero bajo tu propia conciencia. Y eso se basa en la información. Y la formación. Mis alumnos, por ejemplo, pues oye, yo sé que al principio en su casa sus padres se mosquean. Tú, a ese profesor que tienes lo voy a matar, ¿no? Porque te tiene comido el coco. Digo, no es cuestión de comerte, sino que seas crítico. Ten espíritu crítico. Tú lee una etiqueta de un alimento y valora. No porque vayas con una aplicación móvil y te digas maravilloso o es asqueroso, sino tú valora y toma la decisión. Entonces, bueno, eso se basa en evidencia científica, en información. La información es poder, al fin y al cabo. Y yo creo que ahí está un poco. Y ser claro. Sí. Y entonces, algunos de los temas que has tratado en el instituto o el tema más estrella, ¿cuál ha sido el que Pues más... mira, sí, ahora mismo, pues evidentemente, quitando el tema del coronavirus que nos ha pillado a final de curso, hemos trabajado lo que hemos podido, pues evidentemente la situación sanitaria en la que nos encontramos los países desarrollados, ¿no? Esos problemas de salud que se presentan de forma prematura y que se deben a tres aspectos: los hábitos y estilos de vida, o sea, la alimentación y la falta de ejercicio, ¿no? Y dentro de la alimentación, básicamente, el desorbitado consumo de azúcares ocultos en los alimentos, ¿no? Que tiene múltiples efectos muy negativos desde muy temprana edad, ¿no? Entonces, desenmascarar un poco, no de manera negativa a la industria, porque la industria tiene su sentido, ¿no? Sino desenmascarar a lo que hay. Y entonces, bueno, pues tener un consumo responsable y sobre todo hacer ver a la gente que lo que hagas hoy en la salud no se va a ver mañana, pero a lo mejor pasado mañana empieza a verse y al otro más. O sea, es como una especie de enemigo silencioso, mal estilo de vida o mala alimentación. Entonces, sobre todo el tema de los alimentos, el estudio de alimentos, vamos, creo que es el etiquetado de alimentos, los aditivos, todos estos bulos, mitos y cosas de cuarto milenio que aparecen por ahí, que la gente se los cree, ¿no? Un poco desenmascararlos. Y parece que, bueno, pues ahí estamos luchando para que poquito a poco la gente sea consciente. ¿Y crees que ahora mismo en un tiempo de pandemia es necesario que se tome más conciencia de que si tú estás con un estado de salud que tú has elegido, como bien has dicho, has seducido, pero Sí. tú has elegido y además de alguna manera, como has dicho también a la familia, has llegado a casa diciendo y has ido contando a tus amigos, ¿nos pilla más preparados para lo que tengamos que afrontar? Totalmente. Mira, hay un hecho biológico, por ejemplo, los estados de estrés y ansiedad provocan disminución de las defensas. Por lo tanto, nos pillas peor si tenemos una infección. Por lo tanto, hay estrategias y métodos para tener una salud emocional para que si tenemos una infección podamos llevarla de mejor manera. La alimentación es clave. Y no hay alimentos mágicos que eviten, pero sí hay un estilo de alimentario que puede contribuir a que tus defensas, tu sistema inmunitario se encuentren en perfectas condiciones para recibir lo que tenga que venir. Y sobre todo el ejercicio físico, fundamental. Entonces, bueno, pues hay un montón de aspectos relacionados con la salud que hacen que en esta situación ahora mismo las personas puedan tener un comportamiento u otro. El hecho es el hecho, o sea, la situación es la real, es la que hay. La consecuencia es cómo la afrontamos. Entonces, hay muchas formas de afrontar la realidad. Y si estás preparado, la realidad te va a pillar disponible para enfrentarte a ella. Entonces, desde una alimentación sana, la eliminación o disminución de alimentos procesados, ciertos tipos de ejercicios simples, sencillos, prácticos, hacen que una persona pueda estar en un estado de salud, bueno, pues mucho mejor de lo que debería de estar para poder afrontar una situación tan grave como la que estamos viviendo, ¿no? Y esa es una clave, ¿eh? Se puede hacer mucho, muchísimo. Luis, háblanos un poquitito de lo que has tratado últimamente también relacionado con la salud emocional, con la salud a nivel mental. Sí, esta crisis a mí el otro día hablando con una persona sanitaria, mi familia son todos sanitarios y bueno, pues realmente hay, primero que la gente se ha tomado conciencia de la importancia que tiene la sanidad, la necesidad de inversión en el sector de la sanidad, la importancia de la información veraz y sobre todo la importancia del autocuidado.
de lo que se llama el empoderamiento o la salutogénesis, ¿no? Que tú eres responsable de tu propia salud. Entonces, tomar conciencia y tener herramientas para poder afrontar la enfermedad de una manera consciente. No esperar que el sistema sanitario te cuide, sino que tú previamente ya hagas todo lo que está en tus manos para que el sistema sanitario, si hace falta, te cuide, pero a veces ni siquiera haga falta que te cuide porque tú ya te estás cuidando de ti mismo, ¿no? Entonces, es una cuestión de actitud también, ¿no? De actitud ante tu propia salud. Tú eres el protagonista de tu salud. Yo te puedo decir que yo qué sé, pues que hagas ejercicio regular, que no fumas, que no bebes de forma exagerada, pero tú eres el que tienes que tener la responsabilidad de que si lo haces va a haber unas consecuencias. Entonces, el sistema emocional influye directamente en nuestro cuerpo. Lo que comemos, nuestro segundo cerebro, que es nuestro intestino, está lleno de bacterias que condicionan nuestras emociones. Entonces, todo esto, la conciencia respecto a ese autocuidado, hace que las personas tengan una salud mucho más potente, que sean personas realmente sanas y felices, porque está todo interconectado, las emociones, la alimentación, el cuerpo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, en nuestro instituto, tratamos con adolescentes, etapa para mí impresionantemente increíble, puede ser terrible, ¿no? Para muchas personas, pero una etapa dura para un chaval. Entonces, ese cúmulo de emociones pues hace que el comportamiento no sea el adecuado o no sea el correcto para muchas personas, pero es normal. Entonces, ayudar a ese alumno, a ese adolescente a tener herramientas para encauzar esas decisiones va a influir en su salud mental. Más que poner cortapisas, obligaciones, castigos, coacciones, no. Ten herramientas para actuar y creo que la salud mental es fundamental. Y vemos a todos los niveles que una buena salud mental pues influye en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y algunos políticos o dirigentes tal vez tengan poca salud mental, ¿no? Deberíamos de procurar que todo el mundo un poco se hiciera una autorreflexión sobre ello, ¿no? Entonces, como te decía, ¿no? Ese empoderamiento, eso, por ejemplo, en el mundo de la enfermería se trata mucho el tema de empoderamiento del paciente, ¿no? Tú eres responsable de tu cuidado y eres responsable de cuidarte. Bueno, pues ahí está, ¿no? Más o menos una visión así holística, ¿no? Del ser humano, ¿no? Pues por mi parte, darte las gracias porque me has dejado clarísimo y además la parte que me encanta y es el modelo. O sea, la primera parte de tu intervención es ese modelo de vida que ahora en una pandemia, en esos alumnos, como muy bien dices, que están perdidos y pasándolo mal, se lo hemos puesto más difícil porque les estamos diciendo que a ver qué pasa con esa selectividad, que sí, que no, que con esa carrera que sí, que no, y con esos trabajos que vaya usted a saber. Y sin embargo, estás diciendo, mira, yo he ido a 1000 cosas, está en 1000 sitios y lo que procuro es ser feliz y además de un día para otro me vengo de Madrid aquí y aquí sigo y estoy con los adolescentes que nadie quiere y estoy feliz. Entonces, yo darte un enorme gracias porque creo que has dejado un mensaje de las 3 patas de la salud bien claras, o sea, de cómo se tiene que cuidar, de cómo además desde el aspecto social tú estás contribuyendo a que la sociedad sea más sana, más saludable y de alguna manera la gente por convicción, sin imposición, pueda decidir tener otro tipo de vida es más crítico. Así que yo, despedirte dándote mucho las gracias por el mensaje que has dejado. Y ahora, Jesús, te lo dejo que, como es tu compi. Bueno, agradecerte especialmente que hayas estado con nosotros y que nos hayas enriquecido tanto y como hacen normalmente en el centro. Pues nada, muchas gracias, Luis. A vosotros. Nos vemos, ¿vale? Muchísimas gracias. ¿Vale? Hasta la próxima. Gracias y suerte. Bueno, Mercedes, ¿a quién nos vas a traer ahora para la sección de Abre tu mochila? Pues la tarde de hoy vamos a tener una sorpresa inesperada, porque ya sabes que vas rescatando cosas de la manera a veces serendipia, si fuéramos científicos diríamos, pero esto fue a puro azar. Entonces tenemos un chat de compañeras del instituto, fíjate si hace años que nos hemos vuelto a reencontrar, y una madre, pues lógicamente llega y dice, mira lo que ha hecho mi hijo, y pone un documento. Entonces me pareció que era un documento tremendamente válido, actual, y de estos que estamos rescatando ahora en todas partes, que nos podía ayudar. Y entonces le pedí a la madre que llamara al hijo, el hijo le llamamos y aquí tenemos al hijo de la compañera de cole, de muy pequeñas, que nos hemos vuelto a reencontrar. Entonces es una relación con la educación bastante interesante porque él no empieza con la vocación esa que dicen que hay que tener tan maravillosa y que naces como si fuera ya un místico de la educación, sino como es la vida misma. Entonces te voy a presentar a Pablo Cabezos que para empezar
es la parte que sabes que siempre digo y que me encanta, que nuestros impuestos han servido para pagar investigación de alta calidad. Entonces, si él tiene un doctorado, hemos apoyado su formación desde el impuesto público, bendito sea el impuesto público para la educación pública, que ya sabes que eso es como mi fan, decir que tenemos buenos doctorados que no los han copiado, que no han sacado de cualquier lugar, y que desde esa formación científica y seria que tienen muchísimos profesores y muchísima gente, entre unos con titulación sin ella, pero en este caso con titulación y proviniendo de un campo que aparentemente no tenía nada que ver al principio con la educación porque no era su vocación primera, pues él nos va a contar. Entonces, buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes, Mercedes, y muchas gracias por haberme invitado a tu programa. No, tú por aceptar esta locura. Dice la amiga de mi madre. Entonces, cuéntanos un poco, primero siempre preguntamos, ¿de dónde vienes? Es decir, ¿vienes de la educación pública, de la privada, de la concertada, tal? Y me gustaría que fueras desarrollando un poco esa línea que te ha ido formando, no solo que también en la parte académica, sino en la parte personal, ¿no? ¿Qué crees que te ha ido influyendo para llegar ahora a una situación que no estaba prevista en tu guión y que además estás desarrollando encantado, descubriendo nuevos paisajes y transitando nuevas historias? Así que, ¿de dónde vienes? Bueno, pues yo vengo de Cartagena también y he estudiado todo en la escuela pública, instituto público y universidad pública, en la Universidad de Murcia, donde estudié biología. Y bueno, yo pertenezco a la generación del 78, la generación del baby boom, y de hecho me tocó inauguré un colegio público, inauguré un instituto casi también, así que bueno. Y yo pues también estaba pensando cuáles son las razones por las que estudié biología. Y bueno, hay una parte que siempre me ha gustado, siempre la he tenido, quizás también porque, bueno, tengo una enfermedad, tengo hemofilia. La hemofilia es una enfermedad en la que, bueno, pues he estado en contacto con los hospitales, con los médicos, aprendiendo un montón de cómo funcionaba el cuerpo humano, cómo funcionaba, o sea, hay cosas como la genética, la fisiología, la anatomía, el ADN, que eran algo que yo he visto o he trabajado desde pequeño. Además, bueno, de hecho, incluso ha habido términos que yo aprendí antes de entrar en la carrera, como PCR, como los anticuerpos, que ahora están tan en boga. Y bueno, pues quizás eso fuera lo que me empujó un poco a estudiar biología, pero tampoco yo tenía una vocación tan clara. A mí lo que me gusta es aprender. Me gusta descubrir cosas, aprender, responder las preguntas que me hago sobre la vida, y bueno, pues la biología me permitía esto. Cuando terminé la carrera me gustó mucho, la verdad, la disfruté, pero cuando terminé, pues bueno, pues me encontré en una situación que tampoco sabía muy bien lo que hacer, como todo el mundo. Sí tenía claro una cosa, y es que no quería ser profesor bajo alguna manera. Y de hecho no hice el CAP en su momento, que era lo que todo el mundo hacía, un poco para evitar, bueno, pues la debilidad de en un momento dado convertirme en profesor. Al final, bueno, pues me acogieron en la Universidad de Juan Carlos, en el departamento de farmacología, y allí en el grupo de la doctora Fontelles, de Martín Fontelles, y bueno, pues allí empecé. Allí fue donde me desarrollé la tesis, donde la estudié. Fueron unos años complicados, pero fueron unos años que aprendí mucho. Aprendí a hacer un proyecto a largo plazo, aprendí a hacer una tesis, aprendí una capacidad, o desarrollé una capacidad de trabajo, desarrollé una ética también de trabajo. Y sobre todo, bueno, pues en el grupo en el que estaba, cuidaba mucho la forma de comunicar.
la forma de dar las clases, la forma de dar las ponencias, las charlas, todo eso se preocupaba mucho en que fuera muy didáctico y eso es algo que me quedó. Así que cuando, bueno, pues se me acabó las becas y bueno, llegó otra vez el momento de qué hacer. Ahora lo de ser profesor ya me picó el gusanillo, ya me gustaba, ya lo tenía como algo que me llamaba la atención. Y bueno, pues ahora sí, me tocó hacer el máster, en este caso, ya no era el CAP, ahora el máster. Y la verdad es que desde el primer momento, pues me enganchó. Yo recuerdo que la primera vez que me puse delante de una clase y vi pues todos esos ojos que me miraban con esas miradas tan intensas que tienen los adolescentes, pues dije, recuerdo que pensé, ¿cómo mola esto? y desde entonces, pues sí, bueno, pues he seguido aquí. La verdad es que es un campo que me gusta y la parte de investigación he descubierto que puedo aplicarla también a esta profesión también, porque al fin y al cabo siempre estoy pensando, siempre estaba viendo cómo conseguir que llegue a mis alumnos o cómo conseguir que haya un aprendizaje por parte de ellos. Así que por este lado también. Uh-huh. Entonces ahora tú dirías que te encuentras a gusto y que realmente es como, yo digo que cuando estamos en clase es como eso que te cuentan de los actores, ¿no? Que dicen, el público me retroalimenta. Pues yo creo que es un poco eso también, ¿no? Cuando estás dando clase eres un artista y el público te va dando como vidilla. ¿Eso te ha pasado? ¿Ya te encuentras Sí. así? Sí, vamos. Yo a veces parece que es una obra de teatro lo que estamos haciendo delante de los alumnos y lo noto. Se nota mucho cuando sale bien y cuando sale mal, porque además ellos son muy directos en sus opiniones. No tienen, bueno, pues las máscaras que nos ponemos nosotros y entonces cuando sale mal o sale bien ellos lo dicen rápidamente, con lo cual la retroalimentación es directa. Muy bien, ya sabes de dónde vienes. Ves tú que yo había recogido bien al hijo de mi amiga. Y ahora te dejo en manos de Jesús, que él está un poco alucinado cuando le dije, mira por qué él es vicedirector y tiene que combinar la parte tuya de la ilusión con luego lo que ya Sí. sabes de la gestión y la organización, y no todo el profesorado es igual, no todo el alumnado es igual, no todas las familias son iguales. Así que Jesús, todo tuyo. A ver qué le vas a preguntar tú. La verdad es que sí, estoy alucinado. Si ya estaba, después de un par de cosas que has comentado, Pablo, que me han parecido muy, muy interesantes desde el punto de vista educativo, estoy más alucinado todavía, ¿no? Por un lado, me ha encantado la valentía de ser científico y perseguir tu camino, que en este país es de valientes, y a ver si para algo sirve esta historia del COVID, es para que se reconozca más la labor de los científicos y su importancia y puedan vivir dignamente de su profesión. Por otro lado, has citado en tu experiencia personal de aprendizaje algo que afortunadamente el sistema no terminó contigo, que es la curiosidad. Yo creo que la curiosidad la traemos de paquete todos los seres humanos y por desgracia muchas veces por el camino la vamos dejando. Yo creo que es fundamental que un docente, si no consigue nada, porque no siempre llegamos a los alumnos, no siempre es fácil, no siempre tenemos una varita mágica, pero al menos que no acabemos con esa curiosidad para que otro en nuestro lugar lo pueda intentar si nosotros no lo conseguimos. Entonces, en ese sentido me alucinó. Y después también me gustó cómo fuiste a la enseñanza por descubrimiento, o sea, cómo descubriste que te gustaba y no fuiste porque como una salida por no hacer cualquier cosa, ¿no? Por buscar un trabajo, por lo que fuera. En ese sentido, esa valentía la admiro bastante, ¿no? Y entonces, como bien decía Mercedes, como vicedirector del instituto, que siempre está uno metido en fregado, buscando cosas que hacer, cómo cautivar a los chicos, cómo entusiasmarlos con determinadas cosas, unas veces con mayor acierto y otras con menos acierto, pero vamos, que siempre estamos batallando en eso. Me ha llamado mucho la atención el trabajo que realizan ustedes, coordinado y que ha seguido funcionando incluso en esta época de confinamiento. Quería que me hablaras un poquito de ese trabajo, de ese proyecto, de los trucos que emplean para que funcione
y sobre todo, desde tu punto de vista de científico también, que lo sigues manteniendo, ¿cómo enfocas el trabajo en equipo? Porque ese es uno de los grandes déficits de la educación. Nosotros tenemos que enseñar a trabajar en equipo a los alumnos, porque hoy en día es importantísimo. Yo creo que siempre lo ha sido, pero es que ahora parece que le estamos dando más importancia. Pero, sin embargo, los docentes no sabemos trabajar en equipo. Entonces, difícilmente podemos promover el trabajo en equipo si nosotros no sabemos. Quería que comentaras un poquito todas estas cuestiones. Bueno, pues nosotros empezamos como cuando empezó toda esta época, todo este confinamiento, empezamos como todo el mundo, pues descubriendo cosas nuevas, buscándonos la vida como mejor sabíamos. Nosotros veníamos de un grupo anterior, veníamos de un proyecto anterior que hemos desarrollado durante los 2 últimos años, que se llama No Practifiques tu vida, y es un grupo de aprendizaje-servicio que hemos realizado de manera interdisciplinar entre varios profesores del centro, coordinados sobre todo por Marta Nieto, que ha sido la persona pues que nos ha reunido a todos, nos ha liderado y ha conseguido formar un grupo que creo que es importante, porque lo primero es tener un grupo de gente que más allá de... bueno, lo primero es importante reconocerte en un grupo de personas, tener un grupo de personas con las que compartir ideas, inquietudes, y gracias a este proyecto anterior pues ya lo teníamos formado. Es un proyecto que nos ha dado, nos ha dado mucha visibilidad también. En el país, en el blog de escuelas en red, pues nos lo han publicado hace unas semanas, por lo cual estamos muy contentos. Y bueno, pues en este grupo que teníamos íbamos comentando las impresiones de toda esta... de lo difícil que nos estaba resultando pues mantener la actividad o mantener la docencia o conseguir enganchar a los chavales en esta situación. Y bueno, en una de esas conversaciones llegó a mí, me mandaron en la web del instituto del IES Cartima, pues una información que hablaba de cómo ellos lo estaban afrontando, cómo habían cambiado las programaciones o habían decidido que no se podía continuar las clases como hasta ahora, porque lo que estaba pasando pues era algo que nos sobrepasaba, que no podíamos seguir dando clases cuando de espaldas a toda la situación que estábamos viviendo. Lo comentamos y como ya teníamos la suerte de tener ese grupo formado, pues en muy poco tiempo formamos otro grupo, otro proyecto y empezamos a compartir ideas. Y la verdad es que aquí, pues, el tener el trabajo previo del otro proyecto, pues nos sirvió bastante, porque ya sabíamos, teníamos lo más difícil, que era empezar siempre es lo más complicado, y nosotros ya nos habíamos quitado eso, ya habíamos empezado, habíamos desarrollado, teníamos experiencia, sabíamos cómo se hacía, y bueno, pues esa parte resultó bastante rápida. Y bueno, pues tenerla, pues a un grupo que apoya, pues con el que compartir todo esto, pues es bastante importante. Así que, bueno, pues... Pablo, vosotros habéis hecho un documento que habéis compartido, sí. Y en ese documento, ¿quién ha participado? Pues sobre todo, bueno, es un grupo en el que hemos participado profesores de varios departamentos, de biología y geología, de lengua, de orientación, de educación física, de geografía e historia. Yo tengo que citar a 2 personas, que una ya la he dicho, que es Marta Nieto, que es la persona que nos ha encendido siempre el gusanillo para hacer este tipo de actividades. Y la otra persona es Lidia Campo, que bueno, empezamos todo el resto a aportar actividades, a aportar ideas, y ella nos sorprendió con gran parte del documento,
casi elaborado, con su diseño, con un, ¿cómo se llama? Con un diario de investigación histórica que nos hizo ponernos más las pilas a nosotros y conseguir también, pues bueno, pues cerrar un documento que estuviera bien en todos los ámbitos que tratamos. Porque nosotros, el aspecto interdisciplinar era muy importante, y era muy importante no solo la parte científica de cada asignatura, sino también la parte también de trabajar los afectos, acompañar a los alumnos. Sabíamos que detrás de la cámara o detrás del correo electrónico, pues se encuentran alumnos que están viviendo situaciones que no sabemos las que son muchas veces, que pueden ir desde la pérdida de un familiar hasta situaciones de ansiedad, situaciones pues de violencia en esas familias que también pueden existir, o simplemente de una desgana, porque también es difícil pues mantener pues las ganas en esta situación de miedos, de otra serie y también evidentemente de problemas económicos. Entonces esa parte era necesaria para nosotros. Desarrollamos una encuesta también para saber cómo estaban nuestros alumnos, que estamos en ella todavía. Elaboramos también materiales para las tutorías, para para acompañar, para el control de la ansiedad y para todo esto. Y bueno, luego de nuestros ámbitos, pues desde nuestros ámbitos, pues también cada uno pues fue intentando, o cada uno de nosotros, acercar, explicar o utilizar la situación, esta crisis como hilo conductor, sobre todo para dotar a los alumnos de herramientas con las cuales poder afrontarla y entenderla. Pues entonces, con lo que has dicho, me parece perfecto para dejar ahí un mensaje, a ver qué te parece. Estamos hablando de los lenguajes que nos ayudan y tú nos has hablado cómo al tener tú la hemofilia decides aprender ese lenguaje, ¿no? Y el lenguaje de la salud te ayuda a gestionar, por un lado, tu vida. Ahora, en este caso, lo transferimos al proyecto que tenéis y todo el lenguaje científico del COVID y de todo lo que llevaba aparejado, como muy bien has dicho, la gestión emocional. ¿No crees que de alguna manera también ha sido una manera de afrontar la salud mental necesaria de la que no se ha hablado de nuestros alumnos y de nosotros mismos? Es decir, tienes ahí una parte que nosotros hemos puesto muy en valor y es cuando unos profesionales de la educación nos cuidamos a otros. Entonces, has hablado de la líder, Clara, que tenemos ya muchas ganas de conocerla, de la persona que lleva la herramienta. Y luego has dado una pincelada muy interesante, que como lo conocemos, no tenemos más remedio que ponerle valor, que es a José María Ruiz. El Cártima, de alguna manera, está ahí, parece que no sirve para nada y fíjate lo que llama Jesús el pago en diferido, ¿no? Te encuentras de repente y ahora le devolveremos al Cártima que te hemos entrevistado, que fíjate que cuando José María lo vea le va a gustar, porque eso que creemos que hacemos en la red y que no sirve para nada, cuando lo hacemos de manera como se hacía antes, altruista, desinteresada, ahí está, si quieres lo mira, no te voy a agobiar citándote, citándote, sino eso está ahí. Vosotros lo habéis encontrado y os ha servido. Entonces, de alguna forma, esa salud mental a través de esos lenguajes científicos, de gestión de emociones, ¿tú crees que os han ayudado a vosotros como miembros de un claustro a gestionaros y a gestionar a la comunidad educativa? Sí. Para nosotros el hecho de tener... O sea, había momentos en que teníamos nosotros que utilizar nuestro grupo pues, para hablar de todo lo que nos estaba pasando y nos ha servido también como terapia. Pero incluso yo con mis alumnos sí lo he notado. Yo tengo un grupo con unos alumnos de bachillerato y sí he notado que ellos buscaban muchas veces mi opinión de científico pues para saber y sobre todo como terapia también. Y fue otra de las razones que dijimos es que no, sobre todo en biología, dejar al lado todo lo que estaba pasando con la cantidad de noticias que estaban saliendo era imposible, pero
pero también es que es algo que nos ha servido una manera de enfocar nuestra mente en este tiempo. Uh-huh. Pues entonces, si te parece, con el lenguaje de ciencias de la salud, tú vas a tener una rama. Pero ahora yo, Jesús, te voy a decir que no lo vamos a despedir y lo vamos a despedir. Le vamos a decir, vete, vete, vete. Pero porque tenemos 2 por 1, estamos de oferta en esta casa. Resulta que su mujer es otra rama, que es la que siempre se ha visto en las mujeres como más normal dentro de la rama de la ciencia, que es la de la farmacia. Era más frecuente ver mujeres que estudiaban farmacia, pero no era tan frecuente ver una mujer como la que vamos a encontrar ahora, que además ha hecho la tesis, con qué la ha hecho la tesis, con cuántas mujeres científicas, que se está dedicando ahora a la farmacia, entendemos como un sitio donde se dispensan ahora mismo mascarillas y gel, pero ¿qué hay más allá? ¿Qué hay en la universidad? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo no se estudia? Y ese lenguaje de ciencias de la salud que ahora mismo ha salido un poquito con lo que has ido comentando tú, ella no lo va a traer y le vamos a preguntar por esa otra parte que ella ha desarrollado ahí en investigación y en ciencias de la salud. Así que, por mi parte, muchísimas gracias, Pablo. Por supuesto, en redes pondremos todo lo que tenéis ahora. Hombre, ahí estará Inma y estaremos nosotros tuiteando. Tú ya sabes, poner todo lo que tengáis en vuestro equipo, porque igual que tú encontraste a José, bueno, en vuestro equipo encontrasteis a Cártima y a José María Ruiz con ese empeño que tuvo en decir y arriesgarse a decir lo que pensaba en aquel momento, creo que vuestro proyecto también tiene mucho que decir en ese septiembre incierto que tenemos y en esa manera diferente de abordar otra serie de cosas que son educación y no instrucción, que es lo que habéis abordado. Y no por eso habéis abandonado la calidad, el lenguaje científico y el rigor de cada una de las áreas que habéis tratado. Así que por mi parte, muchas gracias. Y Jesús. Gracias a ti y gracias a Jesús. Bueno, gracias a ti, Pablo. Y entonces ahora te pedimos que nos llames a la otra persona invitada. Muy bien. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por aceptar, porque esto sí que es un 2 por 1. Descubro a Pablo y ahora Pablo nos descubre, no Pablo, en realidad fue tu suegra la primera que me dijo que, pues es que, fíjate, la mujer de Pablo es farmacéutica. Y bueno, a ver, entonces Pablo me dijo el otro día, bueno, pero ella no está en educación. Digo, bueno, pero tú cuéntame. Yo por conocerte todo. O sea, yo no te conozco de nada, entonces tú dinos tu nombre y de dónde vienes. Pero nuestra idea sería que nos des un perfil de cómo te has ido tú formando en educación pública, privada, concertada, pequeña, y cómo de alguna manera ibas llevando y trayendo tu formación académica con tu elección personal o con las condiciones de tu vida que te llevan a encaminar hacia farmacia. Y luego ya iremos viendo qué pasa con la farmacia y qué te ha llevado. Entonces, ¿de dónde vienes? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde te encontramos? No tenemos ni idea de ti, solo conocíamos a Pablo. Adelante. Bueno, pues yo soy Gemma Vera Pasamontes, soy licenciada y doctora en biología, lo que pasa es que soy profesora titular de farmacología. Entonces, yo soy de Móstoles, estudié en Móstoles en una escuela subvencionada, concertada, lo que es ahora, en aquella época subvencionada, y desde siempre he querido ser bióloga, así que soy un caso raro. Un caso raro porque, si os cuento una anécdota, cuando era pequeña, lo típico, ¿qué regalo quieres para la comunión? Pues yo quería un microscopio. Así que estudié biología en la Complutense y por avatares del destino solicité una beca de doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos y ahí sigo. Comencé mi tesis doctoral bajo la dirección de las doctoras Ávalo Delgado y Martín Fontelles, y allí realicé la tesis doctoral y ahí continúo de profesora titular, así que de farmacología. Pero además no solamente tienes eso, ahora voy a descubrir yo cosas que te he mirado. Descubro que en tu tesis doctoral hay una parte de estudio muy interesante, me ha parecido en este momento, porque aparte de que mires las reacciones en el intestino con respecto a determinados fármacos, es que lo miras en el sector de edad de la tercera edad, esa que ahora no tiene tanto problema, porque lo que quieres realmente es la calidad de vida de la tercera edad. Y justo en este momento de pandemia,
Me imagino que te habrás sensibilizado mucho ver esas imágenes cuando tú has estado estudiando a ese sector de población y tu tesis ha llevado tanto tiempo y tanto esfuerzo y tanto trabajo y además dirigida por mujeres y con muchas mujeres en tus agradecimientos de tesis. Lo que quiere decir que habéis tenido una red femenina, que no quiere decir que sea feminista, ni no, No. femenino, con una mirada diferente y con donde las atenciones, que como bien has dicho, empezaste muy pequeña, que lo tenías claro. ¿Qué te han producido esas imágenes, esa reflexión al principio en ese horror de pandemia con la tercera edad, sabiendo tú que habías estado estudiando justo ese sector? ¿Qué sensaciones has tenido? Pues a ver, poniéndonos en situación, yo me dedico a la farmacología básica, entonces lo que estudiamos es el efecto de fármacos, en mi caso en el intestino, y estudiamos fundamentalmente en animales para poder luego llevar a la población general. Nos propusimos estudiar el efecto de los fármacos en distintas edades, porque aunque parezca algo muy conocido, resulta que hay muy pocos estudios que se realicen en población envejecida y nos sorprendió que las reacciones no son las mismas en los animales jóvenes que en los animales adultos y mucho menos en los animales ya envejecidos. Y lo que estabas comentando de qué está sucediendo ahora con el COVID y los ancianos, pues yo creo que nos ha sorprendido a todos. Por un lado, cómo afecta tan deleteriamente a las personas mayores y también psicológicamente cómo esto nos afecta, porque tenemos que darnos cuenta que esta población ha sido una población que tradicionalmente de la que hemos recibido muchísimo de ellos y ahora el que estén sufriendo en sus propias carnes los efectos de la COVID es muy preocupante. Continuando por lo que decías de la mujer en la ciencia, en mi departamento, bueno, en el área de farmacología y nutrición y bromatología, fundamentalmente somos mujeres. Hay un catedrático, tenemos 3 o 4 compañeros y el resto somos mujeres, así que fundamentalmente somos un área muy, muy femenina. De hecho, nuestra jefa bajo la cual yo realicé mi tesis doctoral era una mujer y ahora, bueno, 2 mujeres, una de ellas era la catedrático de farmacología y mi segunda directora es ahora la catedrático de farmacología, así que es un departamento donde el peso de la mujer es muy, muy patente. Y quizás tenga que ver, no sé si tú estás de acuerdo o no, con esa línea de estudio que se ha hecho, donde se dice que cuando la mujer en ciencia ve la utilidad social, entonces de alguna manera biología y farmacia han sido carreras que tradicionalmente la mujer ha participado más que de otro tipo de carreras de ciencias, porque veían la utilidad y el servicio, en este caso, pues eso, lo que has dicho, no se había pensado tanto en la tercera edad y sin embargo se hace un grupo de estudio donde se está estudiando la incidencia del fármaco en el grupo de mayor edad. ¿Tú crees que eso ha influido? Probablemente sí. Como bien dices, tradicionalmente la medicina, la farmacia, sí que la medicina tardó un poquito más en que hubiera una mayoría femenina, pero otras carreras como pueden ser la enfermería sí que eran fundamentalmente femeninas, igual que la educación tradicionalmente ha sido femenina. Ahora estamos viviendo otros tiempos y nuestros alumnos de medicina son fundamentalmente mujeres, en las de educación sigue siendo fundamentalmente mujeres, es verdad, pero también hay hombres, cosa que antes era más raro que en educación y sobre todo en educación infantil hubiera estudiantes masculinos y ahora sí que los vemos, igual que en enfermería. Antes había pocos estudiantes chicos y ahora cada vez tenemos más estudiantes hombres en enfermería. Así que yo creo que es algo que nos está beneficiando a todos, que estamos más partícipes las mujeres en todos los ámbitos de la educación.
Y ahí es donde descubrí, primero, enhorabuena, porque acabas de ser profesora titular, justo un poquito antes de la pandemia, veo el boletín oficial y digo, bueno, no me lo puedo creer. Entonces has sido capaz de conciliar muchas cosas, porque estabas trabajando, teniendo hijos, en esa situación te haces profesora titular, o sea que de la parte de conciliación andas bien. La parte de conciliación es la gran utopía, pero bien. Pero conociendo el tema. Y entonces he descubierto el perfil que, sorpresa, que más me ha gustado. Y es que estás dando clase en el grado de educación infantil. Entonces, ¿qué parte quieres comentar necesaria, ese mensaje que te anima a que dejes ahora bien claro de qué necesitamos los que estamos? Es que además yo vengo del mundo de educación infantil, de orientadora infantil, entonces me parece que es el gran olvidado, el que todo el mundo ahora está diciendo que es importante. ¿Qué mensaje dejarías tú para crecer con la educación para la salud y con esa formación que estáis dando en el grado de educación infantil en la Juan Carlos? Lo primero, yo en el grado de educación infantil participo en una asignatura que se llama Educación para la Higiene, la Salud y la Alimentación, o sea que realmente lo que hacemos es educación para la salud. Yo sobre todo me encargo del módulo de alimentación y les intentamos inculcar buenos hábitos alimenticios. Primero a nuestros alumnos para que luego ellos se los hagan llevar a la población en general y sobre todo a los alumnos de infantil. Y creo que es crucial en esta época darles la enhorabuena a los profesores de educación infantil porque hacen una labor encomiable. Y yo lo que les recalco mucho a mis alumnos es la importancia de inculcarles, por un lado, unos valores a los niños que les van a serles útiles a lo largo de toda su vida, no van a ser útiles solamente en la etapa de educación infantil, desde los 3 hasta los 5 años. No, van a tener estos valores durante toda su vida. En mi caso intento que sean unos valores en salud alimentaria que les puedan beneficiar para que no tengan enfermedades, pero es que estamos viendo ahora con esta situación que todo lo que aprendan los niños les va a ser útil a lo largo de toda su vida. Y en este tema estoy muy concienciada porque tenemos una niña de 5 años y vemos la labor tan encomiable que están realizando sus educadores con ella y con toda la clase. Porque en esta situación les están acompañando, están intentando que sigan su labor de aprendizaje aún en estas circunstancias. Así que yo animo a todos mis estudiantes que aunque sean tiempos difíciles, que ellos ya lo saben, ya continuamos en contacto, que se den cuenta lo importante que es que se formen ellos bien para que luego puedan formar adecuadamente a estos futuros alumnos. Entonces, en estos momentos, el mensaje que dejaríamos bien claro es el acompañamiento por salud mental en esas edades de los docentes, pero como muy bien has dicho, cómo se previene una pandemia teniendo una buena alimentación, una buena higiene, toda una serie de lenguajes saludables que tienen que formar parte de la vida diaria. Entonces, eso ahora, ¿tú crees que debería ser prioritario como un plan que tengamos todos en la cabeza, no para un tiempo determinado, sino decir, es fundamental que crezcamos con el lenguaje científico que nos ayude a tener hábitos saludables desde pequeños? Desde luego, además lo estamos viendo. La principal manera de prevenir es tener una adecuada higiene de manos, una adecuada higiene, utilizar mascarilla. Si no tenemos todos estos conceptos bien inculcados, no vamos a ser capaces de protegernos y de proteger a los demás. Si esto se lo enseñamos adecuadamente a los niños, va a ser mucho más fácil que estén preparados para esta pandemia y para las que vendrán. Uh-huh. Y ya para terminar, como mujer, por eso lo hemos hecho el guiño, no es que no haya mujeres que estén haciendo cosas, sino que estos programas se trabajan de un día para otro, llamas a uno, el otro, todo el mundo está ocupado. Entonces queríamos cerrar contigo y con una cosa que hemos leído en todo esto, y es que las publicaciones científicas ahora mismo están llamando la atención a nivel mundial que las mujeres no están
enviando artículos científicos en la cantidad que se esperaba ni en la totalidad del mundo como se esperaba en cifra femenina. ¿A qué crees que se debe? Aunque todos lo sabemos. A ver, esos datos hay que ser un poquito cautos a la hora de interpretarlos, porque muchas veces puede ser que el primer autor o el último autor no sean mujeres, pero que el resto de autores sí que lo sean. Entonces hay que ser un poquito cautos, lo primero. Y lo segundo, lo obvio, las mujeres no solamente nos estamos dedicando a la ciencia, que sí que estamos haciendo ciencia, pero es que tenemos que hacer más tareas. Desgraciadamente, esto sigue siendo así. Y muchas veces el intentar conciliar todo, el ser madre, educadora, limpiadora, porque ahora hemos tenido que volver a realizar todas las tareas de la casa, hace que algo se quede en un segundo término. Y yo lo digo, y con todo el dolor de mi corazón, desde mi propia experiencia. Intentas hacer lo imprescindible y hay algo que siempre se queda ahí. Y desgraciadamente a lo mejor el enviar un trabajo para su publicación se nos está quedando un poquito más retrasado. No es que publiquemos menos, no, porque esto no es verdad, pero a lo mejor también hemos tenido que dejarlo un poquito de lado para dedicarnos a otras cosas, desgraciadamente. No desgraciadamente. Entonces, yo dejaré ahí una reflexión en el aire, a ver qué te parece. Hablamos de la salud mental, de la salud física, pero hablamos de la salud social, que la sociedad se camine para el género persona, para que todo el mundo de la sociedad se sienta mejor y saquemos el rendimiento a todo el mundo. En esa salud social, la conciliación familiar, es que tanto que se está hablando de volver a las escuelas, del teletrabajo y no sé qué, a lo mejor teníamos que hablar de la salud de la sociedad en género persona, no lo sé, lo dejamos ahí, pero es algo que a lo mejor habría que también empezar a, igual que nos lavamos las manos, ¿no? O nos ponemos de repente la mascarilla que nunca nos habíamos puesto, a lo mejor tenemos que ver que por el bien de la sociedad algo tendremos que decir las mujeres, sin quejas, sino con realidades, y algo tendremos todos que reconsiderar para que todos estemos más saludables y aportando el caudal de conocimiento que cada persona, género persona, pueda en un momento determinado aportar. Si hay algo más que quieras dejar ahí en el aire. Y si no, te doy muchísimas las gracias porque has reunido, es como un cierre donde tenemos todos los papeles, o sea, estás dando formación a futuros maestros, con lo cual fenomenal, tu papel de investigadora, tu tesis dirigida a la tercera edad, tu plaza de titularidad con todos estos inconvenientes ahí, sigues estando profesora de universidad, entonces creemos que es un mensaje de, bueno, cuando algo llega y se pone difícil, solo es cuestión de pararse, saber dónde estás, tomar tierra y decir, y con esto voy a ir pudiendo lo que voy pudiendo, pero todo va saliendo, ¿no? Sí, desde luego. Y no sé qué más decir, porque luego, o sea, estoy viendo que yo hablo mucho, pero luego no digo nada. Pero bueno, que respecto a lo que decías de los trabajos, el otro día mi compañero me comentaba que un compañero suyo de la facultad había publicado relacionado con el COVID en estos 2 meses 5 artículos. Pero claro, ¿por qué ha publicado tanto? Porque en primer lugar se dedica al estudio de virus, con lo cual es muy patente y además no está casado, no tiene cargas familiares, con lo cual es más fácil que pueda publicar. Y eso desgraciadamente todavía tenemos ese yo no creo que sea un lastre, porque también nos aporta a nuestro bagaje. El preparar el proyecto para la plaza de titular, toda la presentación para la plaza de titular, la he realizado durante la baja maternal. Mi hija nació en julio y en septiembre me comunicaron que salía una plaza de profesor titular, entonces durante la baja maternal he tenido que preparar esta plaza y eso no ha hecho que sea distinto, pero también me ha enriquecido mucho, porque si no hubiera sido en este momento de mi vida, pues seguramente ni el proyecto hubiera sido el mismo, ni los resultados hubieran sido los mismos. Pero es algo con lo que tenemos que convivir. Queramos o no, tenemos ese bagaje por un lado, pero también tenemos esas cargas que tienen que acompañarnos. Pues por eso, pongamos mascarillas a la sociedad.
Empecemos a respirar de otra manera también y ya veremos cuál será, no sabemos cómo sería el reparto o qué sería. Pues muchísimas gracias y ya dejamos a Jesús. De nada. Y bueno, encantados de este 2x1 que hemos tenido en vuestra casa esta tarde. Jesús. Pues nada, Gema y Pablo, la verdad que darles las gracias por este rato tan agradable que han compartido con nosotros. Y nada, pues encantado. Gracias. Un placer y lo que necesitéis y cuando queráis otra cosa, pues allí estamos. Muy bien, gracias. Bueno, pues nada, darles las gracias a todos por habernos acompañado. Esperamos que hayan disfrutado de estos temas de salud de una manera tan interesante como nos han contado nuestros invitados. Los despedimos citándolos para la próxima semana, donde vamos a tener un programa bastante atractivo, donde vamos a apuntar bastante alto, vamos a mirar hacia las estrellas y creo que va a ser un programa con unos invitados que van a valer la pena. Les dejamos también, como es habitual en nosotros, con la viñeta de nuestro Potachov. Pues nada, muchas gracias y hasta otra ocasión.